Nunca pensé que cazar en los alrededores de Manistee, en el estado de Michigan, se convertiría en una experiencia tan espeluznante para mí. Desde niño, cuando pasaba las vacaciones con mi abuela, había estado muchas veces en esos bosques. Siempre me habían parecido tranquilos, seguros, llenos solo de la caza habitual, ciervos y de vez en cuando zorros o lobos. Al hacerme mayor, venía a cazar a propósito, conociendo los senderos y los claros donde se podía encontrar algún animal. Ese año, a finales de otoño, me tomé unas cortas vacaciones y decidí dedicar un par de días a mi pasatiempo favorito. Me subí al coche y en poco más de una hora llegué a esos lugares que se encontraban al otro lado del río, lejos de las carreteras principales. En el Bosque Nacional Manistee hay muchos rincones apartados, donde rara vez llegan los turistas y tampoco hay muchos cazadores. Solo tenía 2 días, así que no quería perder tiempo en desplazamientos innecesarios. Elegí de antemano un claro junto a un pequeño arroyo, donde había un buen escondite, y a veces la caza salía por la mañana a beber agua. Llegué cerca del mediodía, monté una pequeña tienda de campaña y decidí probar suerte al atardecer, con la esperanza de que al atardecer apareciera un alce o al menos unos cuantos ciervos. El día transcurrió sin incidentes. Me senté varias horas al borde del claro, frente a unos arbustos, por donde pasaba el rastro de los animales, pero no vi ni rastro de cuernos. El sol se inclinaba hacia el horizonte y se acercaba una sombra fresca. Ya estaba pensando en volver a la tienda, cenar y acostarme, para continuar por la mañana, pero decidí quedarme un poco más. Al final, me sorprendió el atardecer. El bosque comenzó a oscurecerse y en el aire se palpaba la humedad y una ligera niebla. Por encima de mí, a través de los árboles, se vislumbraban los colores del crepúsculo, tiñendo las copas de los pinos de tonos plateados y lila. Me levanté con cuidado, cogí el rifle y miré a mi alrededor. No era la primera vez que pasaba la noche en lo profundo del bosque, pero normalmente acampaba no muy lejos de los senderos centrales, donde, en caso de necesidad, se podía esperar ayuda. Sin embargo, esta vez el lugar era relativamente salvaje. Me dirigí hacia la tienda, observando atentamente los alrededores, con la esperanza de encontrarme con algún ciervo perdido. Entre los árboles crecían densos matorrales y vi una sombra deslizarse entre ellos. Al principio pensé que era un lobo grande. En Michigan hay lobos, aunque no muy cerca de los asentamientos humanos. Pero esa sombra me alarmó. Me detuve. Me agaché detrás de un roca y apunté en silencio, tratando de entender qué animal era. El corazón me latía con fuerza. La silueta era demasiado alta incluso para un lobo. En la puerta y en la penumbra veía que estaba como si estuviera sobre sus patas traseras, con la cabeza a la altura de un humano o incluso más alta. Será un oso, pensé, pero las proporciones me parecían extrañas. Distinguía unas extremidades delgadas y demasiado largas. Quería esperar a ver qué pasaba, pero la criatura me vio. De entre la maleza, asomó algo que parecía una cabeza con un hocico alargado de lobo cubierto de pelo oscuro. Exhalé, sintiendo cómo la adrenalina se inyectaba en mi sangre. La cabeza era realmente de lobo. Eso se podía distinguir, pero el torso y las manos, sí, las manos, parecían más bien humanas, aunque cubiertas de un pelaje espeso. Me sentí incómodo, porque nunca había visto nada parecido, ni siquiera en fotografías o en relatos de cazadores experimentados. Mientras mi mente intentaba comprender lo que estaba pasando, la criatura abrió la boca y lanzó un largo y espeluznante aullido, como una mezcla entre el aullido de un lobo y el grito de un humano. El miedo me paralizó por completo. Me quedé sentado, apretando con fuerza el rifle, sin saber qué hacer, correr o disparar. Sin perder un instante, la criatura se abalanzó hacia mí, saltando con increíble agilidad por encima de un par de troncos caídos. La vi correr sobre 2 patas, ligeramente inclinada hacia adelante y agitando sus largos brazos, que terminaban en algo parecido a garras. Era mucho más alto que yo, 2 metros, quizá más. Su espeso pelaje se agitaba con el movimiento, y sus ojos
Sus ojos brillaban con un destello rojo o amarillo. Me cuesta describir el color exacto, pero claramente brillaban con maldad. Todo mi instinto de cazador se activó. Levanté el rifle, amartillé y, cuando ya casi me había alcanzado, levanté la culata hasta el hombro y disparé a ciegas. El sonido del disparo fue ensordecedor en el silencio del bosque y el retroceso me atravesó el hombro. Esperaba que la bala le diera en el pecho, o al menos asustara a la bestia. Pero lo que sucedió a continuación me horrorizó aún más. La criatura se estremeció, echó la cabeza hacia atrás y aulló como un lobo, pero no cayó. Vi que algo oscuro, tal vez sangre, goteaba de su costado, pero su mirada seguía siendo feroz. Volvió la cabeza hacia usted y en su mirada se leía un odio feroz, como si solo lo hubiera enfadado. Por un segundo, incluso me pareció que esa criatura era capaz de entender quién era yo y lo que había hecho. Y entonces volvió a saltar hacia adelante, estirando las patas. No me quedó otra opción. Me levanté de un salto y eché a correr entre los árboles sin mirar por dónde iba. Sí, no había soltado el rifle, pero era imposible recargarlo sobre la marcha y, sabiendo que el primer disparo solo había enfurecido a la criatura, no estaba seguro de que el segundo sirviera de algo. Detrás de mí se oía la respiración acelerada del monstruo, que de vez en cuando se convertía en un rugido, y también percibía el crujir de las ramas. Parecía que estaba a punto de alcanzarme. Intentando no entrar en pánico, esquivaba los arbustos y saltaba por encima de las raíces de los árboles. Mi cerebro buscaba frenéticamente una salida. ¿Cómo escapar? Pronto llegué a una zanja poco profunda que se podía saltar, y así lo hice, pero casi me caigo. Cuando me levanté, miré hacia atrás. La criatura se había detenido al borde de la zanja, apretando las orejas, o más bien, lo que tenía en la cabeza en lugar de orejas. Aullaba y gruñía, aparentemente enfadada por haberme perdido. Reuniendo las últimas fuerzas, seguí corriendo. En unos minutos, de carrera vertiginosa, me perdí por completo, pero, por suerte, salí corriendo a un camino de tierra que llevaba a mi coche. Me senté detrás de una roca, recuperándome de la asfixia, y miré atrás. No había nada. Solo el viento agitaba los arbustos, ni rugidos, ni pasos. Era como si se hubiera disuelto en la noche que se cerraba. Quizás había decidido no alejarse mucho de su territorio. No me detuve y rápidamente encontré el camino hacia el coche. Por el camino, me volví un par de veces, pero solo me perseguía el silencio. Al llegar a la camioneta, arranqué el motor y salí rápidamente del bosque, sin apartar la vista del espejo retrovisor. Solo cuando llegué a la carretera principal sentí un relativo alivio, pero temblaba todo mientras daba vueltas a lo que había pasado. Al llegar a casa, sin quitarme la ropa, me senté en el sofá y conté cuántos cartuchos había perdido. Solo había disparado una vez y no había servido de mucho. Desde entonces, no he vuelto a ese bosque. Cuando se lo conté a mis amigos cazadores, nadie me creyó. Afirmaban que podía ser un oso herido o algún tipo de alucinación en la oscuridad. Pero yo sé que los osos no tienen cabeza de lobo. Además, corren de otra manera. Esa criatura literalmente saltaba troncos con dos patas, como si fuera un humano. Y lo más importante, después de recibir el disparo de mi rifle, solo gimió y continuó el ataque, lo cual no es característico de un animal, ya que a menudo un disparo mortal lo detiene. Pero este parecía tener una resistencia sobrehumana, o tal vez una malicia inhumana. Poco a poco, llegué a la conclusión de que me había topado con una especie de híbrido, al que en algunos lugares llaman Dogman o hombre lobo. ¿Eran solo cuentos? Antes creía que sí, pero mi encuentro cambió todas mis creencias. En Internet encontré referencias a criaturas similares, especialmente en la zona de los Grandes Lagos, y en el estado de Michigan hay antiguas leyendas sobre el hombre lobo de Michigan, que vaga por los bosques y ataca periódicamente a viajeros solitarios. Quizás sea él. La ciencia oficial, por supuesto, no lo reconoce, y ninguna autoridad lo confirma.
pero incluso la policía tiene historias que nunca llegan a los informes sobre extrañas bestias avistadas en la carretera. Llevo mucho tiempo intentando olvidar aquel encuentro, porque ha hecho tambalear mi sensación de seguridad. Ahora, cuando oigo aullar por la noche, me estremezco, aunque solo sea un lobo salvaje en la lejanía. He dejado de cazar solo y ya no paso la noche en los alrededores de Manistee. Si fuera solo mi imaginación, me consideraría loco. Pero las cicatrices en mi psique y lo vívidamente que recuerdo esa mirada de ojos semilobos dicen que todo sucedió de verdad. Este monstruo, al recibir el disparo, no cayó, sino que se abalanzó sobre mí con renovada furia, obligándome a correr como nunca antes en mi vida. No sé a dónde desapareció. Quizás se adentró en la espesura, se instaló allí y no le gusta que la gente perturbe su tranquilidad. Solo me alegro de haber podido escapar, porque, créanme, cuando ven a una criatura así, se dan cuenta de que todas sus habilidades como cazador y su arma de fuego pueden resultar insuficientes contra algo que parece salido de una pesadilla o de una leyenda antigua. Solo me queda advertirles: si alguien se dispone a cazar cerca de Manistee y se encuentra con el crepúsculo en lo profundo del bosque, más vale estar alerta. Porque allí, entre los árboles, vaga realmente una horrible bestia con cabeza de lobo y cuerpo humano, que no se asusta ni de los disparos ni del valor humano. Y si por casualidad se cruza en su camino, se encontrará cara a cara con un depredador malvado que le mirará con la mirada ardiente de un lobo hambriento, pero que actúa como algo mucho más inteligente y aterrador. Recuerdo bien aquella noche de otoño en Wisconsin que convirtió un viaje normal por una carretera rural en una pesadilla. Había sido un día largo en el trabajo y decidí volver a casa más tarde de lo habitual, sobre las 9 o incluso las 10 de la noche. No hacía mucho frío, pero el cielo estaba cubierto de nubes grises y solo se veía una estrecha luna que proyectaba un débil resplandor sobre el asfalto húmedo. La carretera atravesaba campos y bosquecillos. A la derecha se veían viejos graneros y casas solitarias con luces tenues, y a la izquierda, matorrales de árboles con ramas desnudas que perdían las hojas al comienzo del frío. Desde niño había recorrido esos lugares y me parecía conocer cada recoveco. Mi coche, un sedán normal, chirriaba silenciosamente con los neumáticos sobre la carretera. El único sonido, aparte del ruido del motor, era el silencio resonante de la noche y, de vez en cuando, el silbido del viento en el radiador. Conducía despacio, a unos 70 kilómetros por hora, teniendo en cuenta la escasa iluminación y la posibilidad de que aparecieran ciervos en la carretera, algo habitual en Wisconsin. Pero ¿quién podía imaginar que, en lugar de un ciervo, se encontraría con algo mucho más extraño y espeluznante? Noté un movimiento en el arcén, casi en el último momento. Con la visión periférica capté una sombra que se movía en la luz de los faros. Al principio pensé, vaya, otro ciervo corriendo hacia la carretera. Pero lo que saltó justo delante del coche hizo que mi corazón diera un vuelco, como si hubiera perdido un latido. Las siluetas parecían el cuerpo de un animal grande, pero de repente se puso sobre sus patas traseras. A la luz de los faros, vi el hocico de un lobo. El hocico alargado, las orejas puntiagudas y los ojos brillando con furia. Se me erizaron los pelos de la nuca cuando me di cuenta de que esa criatura era demasiado alta para ser un lobo común. Según mis estimaciones, era más alta que un humano, tal vez 2 metros, y tenía los hombros anchos, pero no torpes, lo que denotaba una destreza depredadora. Mi cuerpo reaccionó pisando bruscamente el freno. Se oyó un chirrido de pastillas. El coche derrapó y pasaron ante mis ojos unos segundos helados en los que pensé que iba a chocar contra esa cosa o salir disparado a la cuneta. Pero no rebotó ni echó a correr, sino que, utilizando mis propios faros como referencia, saltó sobre el capó con una gracia increíble. Apenas tuve tiempo de comprender lo que estaba pasando cuando oí el chirrido de sus garras contra el metal. Los cristales temblaron, buscando resistencia, y bajo las patas del animal,
el capó se dobló, dejando abolladuras. El estupor dio paso a una mezcla violenta de horror y adrenalina. No se parecía en nada a una situación con un perro rabioso o un lobo que se había topado accidentalmente con el coche. La criatura se movía como si atacara deliberadamente. Se inclinó hacia el parabrisas y pude ver su cara de cerca. El pelaje pegado por la humedad en las mejillas, los ojos estrechos de color dorado anaranjado, mirando a través del cristal directamente hacia usted. Abrió la boca, mostrando sus largos colmillos, como si quisiera romper el cristal protector y llegar hasta usted. Se le secó la garganta y el corazón estaba a punto de salírsele del pecho. No sabía qué hacer en una situación así, y la única reacción lógica era huir. Apretándome contra el asiento y tratando de no soltar el volante, empecé a pisar el acelerador sin pensar en las posibles consecuencias. El coche rugió y, tras patinar un poco, salió disparado hacia adelante. La criatura que estaba sobre el capó se tambaleó un poco, pero siguió arañando el cristal. Su mirada estaba llena de ferocidad. Por un instante, mis ojos se encontraron con los suyos y sentí que el pánico se apoderaba de mí. «Vamos, lárgate, tírate», murmuré entre dientes, girando el volante para hacer un zigzag brusco. La carrocería se sacudió violentamente, las ruedas se salieron un poco del arcén y tocaron la grava. Sentí que el coche temblaba mucho. En ese momento, la criatura intentó agarrarse al borde del parabrisas, pero la inercia y la vibración la hicieron tambalearse. Un grito desesperado, entre aullido y chillido, resonó justo delante de mí y, de repente, una gran sombra se desprendió hacia un lado. Por el espejo retrovisor vi cómo ese monstruo parecido a un lobo caía a la carretera, dando vueltas, y luego se alejaba a toda velocidad por el borde de la carretera, hacia la oscuridad de la noche. Cuando comprendí que el coche estaba relativamente libre, pisé el acelerador a fondo y literalmente disparé hacia adelante. Durante 40 segundos volé por la carretera sin mirar atrás. Dentro de mí reinaba el shock. Las rodillas me temblaban tanto que temía perder el control. Finalmente, reduje la velocidad para no arriesgar la vida y traté de recuperar el aliento, secándome el sudor de la frente. En mi cabeza daba vueltas la idea. ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo ha podido pasar? Solo después de unos kilómetros me decidí a parar en un motel de carretera, donde me parecía más seguro entre las luces y los posibles testigos. Salí del coche y alumbré el capó con una linterna. El espectáculo era desagradable. Profundos arañazos, como 5 rayas paralelas, se extendían desde la parte superior del capó hasta el parabrisas. El metal estaba abollado y en algunos lugares la pintura se había desconchado, dejando al descubierto la chapa plateada. También noté un par de arañazos largos en el parabrisas. Parecía que las garras habían dejado huella después de todo. En ese momento comprendí que lo que había sucedido no era una alucinación momentánea ni un juego de la imaginación. Palpé el capó. Las marcas indicaban claramente que algo con poderosas garras había arañado activamente mi coche. Ningún animal conocido, lobo, coyote, lince, es capaz de dañar tanto el metal, y mucho menos subirse así al techo de un coche en movimiento. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda al darme cuenta de que me había enfrentado cara a esa criatura. Intenté llamar a un amigo que también es cazador y ha visto muchas cosas, pero me di cuenta de que era demasiado tarde. Luego me senté en el coche hasta que la adrenalina me abandonó por completo. Durante unos minutos pensé si debía avisar al sheriff o a la policía. Pero, ¿qué iba a decir? Una cabeza de lobo con cuerpo humano atacó mi coche. Me habrían tomado por loco. Al día siguiente, examiné los daños a la luz del día y los fotografié con el móvil. Quizás para enseñárselos a los mecánicos que conocía y escuchar sus versiones. Un perro grande, un accidente. La mayoría de mis conocidos solo podían especular. Pero yo sabía la verdad. Recordé las historias sobre el lobo hombre lobo de Wisconsin, que vagaba por las carreteras de los condados y que aparecían de vez en cuando en las leyendas locales. Siempre me habían divertido esas historias.
Las consideraba cuentos de miedo para turistas, hasta que me convencí de la realidad de ese horror. Desde entonces, los arañazos en la carrocería son un recordatorio constante de aquella noche. A pesar de que el miedo me impide salir tarde por la noche por caminos desiertos, a veces me veo obligado a conducir por las mismas carreteras. Y cada vez que los faros iluminan el arcén, me asalta la idea. ¿Y si vuelve a estar ahí cerca? ¿Y si aparece, conseguiré escapar esta vez? Es imposible borrar esa imagen de mi mente. El hocico de un lobo contra el parabrisas, sus ojos feroces, el brillo de sus colmillos y sus garras desgarrando la carrocería. Mis amigos y yo llevábamos mucho tiempo buscando una excusa para salir de la ciudad y pasar la noche en medio de la nada, lejos de la civilización y de cualquier rastro de presencia humana. En el estado de Kentucky hay muchos sitios así. Los bosques son tan densos y antiguos que uno se siente como en otra época. Uno de nosotros, Derek, afirmaba que tenía parientes en la parte este del estado, donde se encuentran extensos bosques casi vírgenes. Propuso ir allí el fin de semana, pasar la noche al aire libre y, de paso, escuchar las historias de los lugareños. A todos nos entusiasmó la idea, porque parecía que no podía haber nada mejor. Una hoguera, un cielo estrellado, charlas sobre todo tipo de cosas y desconectar por completo del ajetreo de la ciudad. Así que el viernes por la tarde cargamos el coche con tiendas de campaña, sacos de dormir y provisiones y nos pusimos en marcha. Cuando llegamos al lugar deseado, un bosque alejado de las carreteras principales, ya estaba anocheciendo. La carretera se alejó y pronto tomamos un estrecho camino rural que serpenteaba entre árboles y arbustos. Parecía que nos adentrábamos cada vez más en una zona salvaje, donde no había ni coches ni cobertura telefónica. La señal del móvil desapareció a los 10 minutos, lo que nos vino muy bien. Querían alejarse del ruido digital. Sabían que tendrían que confiar solo en el mapa y la brújula, pero Derek les aseguró que se orientaba aquí tan bien como en su propia casa. En un momento dado, la carretera se estrechó tanto que el coche apenas podía pasar. Las ramas golpeaban las puertas y dejaban arañazos. Cuando llegamos a una zona más o menos llana, rodeada de árboles viejos, decidimos, aquí montaremos el campamento. Sobre nosotros se cerraban las copas de los robles y los cedros, y los arbustos bajos formaban un semicírculo. En la penumbra, todo parecía misterioso, pero muy tranquilo. Salimos, nos estiramos y empezamos a montar las tiendas. Intentábamos terminar antes de que oscureciera del todo, ya que solo teníamos linternas y los faros del coche. El crepúsculo del bosque dio paso rápidamente a una noche impenetrable, y la penetrante brisa otoñal añadía un ligero escalofrío. Encendimos una hoguera. Afortunadamente había suficientes ramas secas alrededor. Montamos 2 tiendas de campaña a cierta distancia una de otra y aparcamos el coche un poco más lejos para que no estorbara. Luego nos sentamos alrededor del fuego y, como suele ocurrir, empezamos a charlar de cosas sin importancia, del trabajo, de la vida en la ciudad, y luego pasamos a discutir leyendas sobre los demonios locales, los fantasmas y los hombres lobo con los que se asusta a los turistas. Alguien mencionó que en Kentucky se habla de hombres lobo, algo parecido a los hombres lobo, pero no en el sentido clásico, sino más bien como criaturas misteriosas que habitan en las profundidades del bosque. Por lo general, nos lo tomábamos con una sonrisa, ya que hay muchas historias similares en diferentes partes del país. Sin embargo, cuanto más se acercaba la medianoche, más nos invadía una sensación de inquietud, como si el bosque nocturno guardara muchos más secretos de los que creíamos. Las ráfagas de viento susurraban entre las ramas y la hoguera crepitaba, lanzando chispas que la oscuridad devoraba al instante. No teníamos mucho miedo a los animales salvajes. Teníamos armas a mano para defendernos y, además, la hoguera podía ahuyentar a los coyotes u otros animales. Cuando ya pasó la medianoche, decidimos irnos a nuestras tiendas de campaña para levantarnos temprano al día siguiente y dar un paseo por los alrededores. Dejamos la hoguera encendida para evitar el peligro de incendio.
Me metí en mi tienda con un amigo llamado Charlie y Derek y Nick se metieron en la de al lado. Extendimos un toldo por encima, por si acaso llovía. Tumbado en el saco de dormir, aún oía cómo el viento jugaba con las hojas y los insectos nocturnos entonaban su trino. Poco a poco, el cansancio se apoderó de mí y me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó cuando un aullido espantoso rompió el silencio. Me sentí como si me hubieran dado una descarga eléctrica. Me desperté con la sensación de que algo había pasado. Miré a Charlie, que también se había levantado de un salto, y se notaba en sus ojos que había oído lo mismo. Se oyó de nuevo un aullido, prolongado, grave, claramente diferente del aullido habitual de un coyote. Se parecía más al aullido de un lobo, pero más profundo y al mismo tiempo demasiado humano, por así decirlo. Ese sonido me puso los pelos de punta y sentí crecer en mi interior un miedo primitivo. Salimos de la tienda temblando de tensión y vimos que Derek y Nick también estaban de pie, mirando a su alrededor, junto a su tienda. El coche iluminaba una pequeña zona con los faros, pero a su alrededor reinaban las sombras. Nick dio un paso adelante y gritó: ¿Quién está ahí? La respuesta fue el silencio, y luego volvió a oírse ese aullido espeluznante, esta vez más cerca. Nos miramos rápidamente. Charlie cogió la linterna y yo el rifle, todavía convencido de que tal vez se trataba de un lobo grande o incluso de un animal herido. Pero entonces, los acontecimientos tomaron un giro tal que todavía hoy se me hiela el corazón al recordarlo. De la oscuridad, casi en el límite de la luz de los faros, surgió una figura. Más bien, al principio distinguimos dos ojos brillantes. Resplandecían, reflejando nuestras linternas. Y luego se perfiló la criatura, cabeza de lobo y cuerpo de humano, y estaba de pie sobre sus patas traseras, o más bien, piernas, ligeramente inclinada hacia adelante. Pero su altura era de más de 2 metros, quizá incluso 3. No podía verlo bien en la penumbra, pero se alzaba sobre ustedes con toda claridad. Se quedaron como petrificados. El cerebro se negaba a aceptar que aquello era real. Un lobo con cuerpo humano. Es un hombre lobo, pensé con pánico. La criatura se encogió, mostrando sus afilados colmillos, y su pecho se agitaba como si estuviera respirando con un gruñido ruidoso. A continuación, lanzó un aullido corto y entrecortado, tras lo cual se abalanzó sobre nosotros a una velocidad increíble. En lugar de disparar, sí, yo tenía un arma. Simplemente retrocedimos, dejamos caer la linterna y gritamos al unísono. Nick gritaba: ¡El coche! ¡Al coche! Y corrimos a toda velocidad, con los arbustos rozándonos los costados, mientras la criatura ya estaba detrás de nosotros, gruñendo, dando pasos pesados y sacudiendo las ramas. No tengo ni idea de cómo corrimos. Todo se mezcló. Gritos, el crujir de las ramas, la sensación de que gotas frías de sudor corrían por mis sienes. De repente una piedra pasó volando a mi lado, sí, una piedra lanzada por esa criatura, que golpeó con un ruido sordo el tronco de un árbol. La criatura parecía intentar obligarnos a girar, y su rugido se hacía cada vez más cercano. Ya veíamos la silueta del coche. Los faros encendidos iluminaban un poco el espacio, y eso nos daba una determinación desesperada. Charlie y Derek se lanzaron los primeros hacia las puertas. Los demás siguieron corriendo, sintiendo el aliento del monstruo en la nuca. Miré atrás, literalmente por una fracción de segundo, y alcancé a ver su cara de lobo, deformada por la ira, sus patas levantando la piedra que no estaba en mi campo de visión apenas un segundo antes. Lo lanzó, pero falló, y la piedra pasó volando a mi lado, rozándome la cabeza. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía pensar en cómo abrir la puerta. Cuando llegué al coche, uno de mis amigos ya había arrancado el motor y me gritaba: ¡Sube rápido! Me dejé caer en el asiento trasero. Charlie se subió detrás de mí y la criatura saltó un par de metros más. Pero entonces el coche arrancó en picado, arrancando las ruedas de la grava. Los faros arrancaron su sombra de la oscuridad. Se lanzó hacia adelante, pero no llegó a la puerta. Dejamos atrás un aullido ensordecedor y el crujir de las ramas.
El coche describió un arco por el campo, dirigiéndose hacia la carretera. Íbamos tan rápido que podíamos chocar contra una roca o un árbol, pero el miedo a que aquello nos alcanzara superaba cualquier temor. Solo después de 1 kilómetro o 2 empezamos a reducir la velocidad y a recuperar el aliento. Todos estábamos en estado de shock, respirando con dificultad, mirándonos unos a otros con la misma pregunta en la mente. ¿Qué ha sido eso? Yo tartamudeaba, tratando de explicarme a mí mismo lo que había visto. Un lobo levantado sobre sus patas traseras y lanzando piedras como un humano. No, eso iba más allá de los límites habituales de la naturaleza. La noche nos envolvía y durante todo el camino hasta la carretera mirábamos atrás, fijándonos en los espejos, para ver si venía detrás. Por suerte, nadie lo volvió a ver y, al llegar a la carretera principal, nos dirigimos a toda velocidad a la ciudad más cercana. Allí, ya en el motel, no pudimos dormir bien en toda la noche. Por la mañana decidimos volver a por las tiendas de campaña. Habíamos dejado allí algunas cosas, pero después de pensarlo mucho decidimos, no, es demasiado arriesgado. No vamos a volver allí, que se queme todo. Algunos compañeros cazadores dijeron después que nos lo habíamos inventado todo, que quizá se trataba simplemente de un coyote muy grande o de un oso. Pero yo recuerdo esa cara, esa mirada enloquecida, ese comportamiento humano. Algunos de los veteranos de los bosques locales contaban que en Kentucky se transmiten historias sobre hombres lobo o hombres lobo que pueden habitar en lugares recónditos. No sé si es verdad o son cuentos, pero lo cierto es que aquella noche mis amigos y yo nos encontramos con algo completamente inimaginable. Nuestro antiguo campamento quedó allí. Nunca volvimos a recoger las tiendas de campaña y el resto del equipo. Se nos quedó grabado en la cabeza. Era demasiado arriesgado volver a encontrarse con esa bestia. Después de aquellos acontecimientos, todos nos volvimos más cautelosos. Hasta el final de mi vida tendré recuerdos de la carrera nocturna por el bosque, del gruñido que se oía a nuestras espaldas y de la luz malvada de los ojos de los lobos fijos en mí. Incluso ahora, mientras escribo estas palabras, me recorre un escalofrío. Los bosques de Kentucky dejaron de ser para mí un lugar tranquilo y apartado. Nunca volveremos a esos bosques, porque es posible que allí viva algo que no tolera la presencia humana y que está dispuesto a mostrar su siniestra furia en cualquier momento.